La población más vulnerable son las personas de la tercera edad. ¿Cómo podemos cuidar a los adultos mayores en medio de esta pandemia del COVID-19? La Organización Mundial de la Salud difundió varias recomendaciones. Quienes estén en contacto con personas de más de 50 años deben estar atentos a su estado de salud para identificar si presentan síntomas. Si se enferma alguien que esté al cuidado de un adulto mayor, hay que buscar un suplente. Personas que hayan tenido síntomas del nuevo coronavirus en los últimos 14 días tienen que abstenerse de las visitas. Y lo más importante, que han recomendado los gobiernos no salir de sus casas si no es necesario. Quiero darle la bienvenida al doctor Javier Cabrera, el expresidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Doctor Javier, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esto a breves rasgos, sin duda alguna. Entremos en las acciones, porque ya estamos ahí a decirle a nuestros papás o a los abuelos: ¿sabes qué? Preferible que te quedes en casa, yo te hago un buen mercado, pero que no estemos en contacto porque yo todavía estoy saliendo o porque tengo un niño. ¿Eso es verdad? ¿Es mejor que en estos momentos los adultos mayores estén aislados, estén en su casa también? Así es, esta es una situación donde debemos actuar como sociedad. Ya sabemos que las personas más vulnerables a presentar las complicaciones y las personas que más se mueren en este caso de esta enfermedad son las personas mayores de 60 años y las personas que tienen enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes mellitus o cáncer. Hay numerosos estudios que están en investigación en la actualidad y nos están diciendo que sí, el riesgo se disminuye en un 50-60% a través del lavado de manos. Pero ¿qué tal si disminuimos más ese riesgo no exponiendo a las personas mayores a que contraigan el virus? Sabemos que todavía no estamos en un momento de pico. Sabemos que los casos vienen aumentando. Sabemos que el pico respiratorio en nuestro país alcanza su máxima importancia a mediados del mes de abril. Si nosotros logramos que las personas mayores a partir de hoy se queden en sus casas, el impacto en las vidas, en las familias con personas mayores va a ser menor que el que se ha presentado en otros países, donde hoy en día ya ellos solamente pueden arrepentirse por no haber tomado las medidas a tiempo. Ahora, doctor, en todo caso hay que decir, puede que hayan personas que digan: no, pero mi papá o mi abuelo están de muy buen semblante, te dicen, están muy bien de salud, nunca han tenido una enfermedad. ¿A qué hay que mirar? Porque también hay enfermedades que pueden ocasionar, decía alguien, que uno no se muere del coronavirus, sino con el coronavirus. Sí, el coronavirus no es el que mata al paciente, el coronavirus es el factor de entrada para que una persona se desestabilice. Entonces, después del coronavirus viene una complicación que es la más frecuente, que es la neumonía. Y después de la neumonía viene la insuficiencia respiratoria, que es la razón última por lo que la persona fallece. Entonces, cuando nosotros limitamos ese contagio y nos quedamos en casa, de esa manera podemos disminuir los casos de contagio por virus, los casos de neumonía, los casos de hospitalizaciones y los casos de muertes en personas mayores. Y doctor, sí, lo escucho. La mortalidad en las personas mayores depende del contexto. En la China se dice que 1 de cada 7 personas mayores de 80 años que adquieren la infección han fallecido. Después, estudios posteriores han demostrado que 1 de cada 3 personas mayores de 80 años contagiadas con el virus podrían fallecer. Pero después, en una rueda de prensa en China, se habla de que 80% de las personas fallecidas en China tenían más de 60 años. Es decir, esta es la población que más se afecta. Ahora, pasemos a Washington en un contexto diferente, que fue una residencia de personas mayores, lo que acá denominamos un lugar geriátrico. En este contexto, de 50 personas mayores de 80 años que se infectaron o que se contagiaron en ese hogar, se murieron el 46% de las personas. Es decir, lo que nosotros sabemos hasta este momento es que debemos evitar el contagio a las personas mayores. ¿Cómo lo evitamos? Entonces se vienen tomando unas medidas que son las generales, de quedarse en casa, de lavarse las manos, de no tocarse la cara, ¿sí? Pero esta mañana tuvimos una reunión con
las sociedades científicas del país y llegamos a otras conclusiones. Adelantarnos a lo que hoy en día está ocurriendo en países que nos llevan 2 semanas y que hoy en día están tomando medidas que nos pueden servir si las tomamos antes. ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, suspender las citas médicas que no sean vitales, que no sean necesarias. Y en eso están trabajando en este momento las EPS, las cajas de compensación y los hospitales. Vamos a ver qué tanto se puede lograr en este aspecto. Suspender las cirugías selectivas, suspender las cirugías estéticas. De esa manera podemos contener más el virus, que las personas mayores no vayan a gimnasios, no vayan a casinos, no vayan a las iglesias. Hay muchas maneras, ¿sí? Estamos trabajando también con Colpensiones para ver la forma de que las personas mayores que están acostumbradas a ir a reclamar su pensión a algún lugar en estos momentos de esfuerzo social puedan reclamar sus pensiones a través de un familiar, claro. ¿sí? De manera que podamos protegerla. Es como, y voy con Viviana, es como una, no sé, una lección que, digamos, nos pone esta enfermedad, Viviana, frente al que ya no es pensar en me va a dar gripa a mí, me voy a enfermar yo, tengo que cuidarme yo, sino, como bien lo dice el doctor Javier, es que hay que cuidar a otros. Y el problema ya al final, por supuesto, no sería amigable o amable que nosotros pues nos enfermáramos, pero es mirar a nuestro alrededor y decir, no puedo contagiar a otros, y menos una población tan vulnerable que la tenemos día a día en nuestra casa, Viviana. ¿Qué nos quieren, qué podemos o qué tenemos que aprender de esto? Mire, yo creo que esto es de verdad una gran oportunidad para desarrollar mucho más ampliamente ese concepto de cuidado del otro, de corresponsabilidad. Nosotros aquí en la corporación, en Corpovisionarios, hablamos de acupuntura cultural, es decir, una serie de procesos que tenemos que hacer para transformar a la sociedad en su conjunto, para que sea mucho más afectuosa en términos de entender que esto es una solidaridad, que no es solamente sálvese quien pueda, sino que tenemos que ayudar a salvar a todo nuestro entorno, pero nuestro entorno grande, no solamente a nuestro padre, es al padre de los amigos y de los no conocidos y de toda la sociedad en su conjunto. Eso es muy importante. Y otra cosa, mire, que yo creo que también es muy importante a propósito de lo que usted estaba hace un rato comentando, creo que también es irresponsable generar pánico, porque el pánico dispara, por ejemplo, un uso inadecuado de los sistemas de salud que lo necesitan las personas que son potencialmente más proclives a la enfermedad. Entonces, eso va enloqueciendo a todo el mundo, entonces todo el mundo quiere llevar a su hijo y quiere llevar a su papá y quiere que le hagan la prueba a él, y eso pues va generando unos comportamientos muy complicados. Y un llamado mucho más a que entendamos que esto es una situación que nos va a generar un estrés colectivo muy, muy grande. No, hechos como lo que sucedieron hoy en Neiva no pueden volver a suceder. Es decir, que apedreen la casa de unas personas que tenían coronavirus es un hecho socialmente inaceptable. Entonces, a todo eso le tenemos que apuntar con una transformación cultural, entender lo que nos está pasando y vivirlo de la mejor manera y de la manera más responsable con nosotros, con nuestro entorno y con un entorno mucho más ampliado, que yo diría casi de la humanidad. Doctor, frente al tema también eso de cuidar a otros, pues todos sin duda tenemos un adulto mayor o en nuestra casa o viviendo cerca, o por supuesto es nuestra mamá, la abuela, el abuelo, el papá, el tío, etcétera. En estos momentos, ¿usted qué le dice a la gente que convive con alguien o que también dice, es que yo no puedo ir y dejarlo solo en su casa y decirle, bueno, nos vemos en 20 días, te ayudo con el mercado, porque pues necesitan también unos tipos de cuidados especiales? ¿Cuál es el consejo para alguien que cuida a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, y que en estos momentos hay que tener mayor cuidado con ellos? Bueno, el consejo para las personas cuidadoras de personas Exacto. mayores inicialmente es que tomen todas las medidas en cuanto a evitar el contagio por parte de este virus en la calle, ¿sí? Sabemos que ellos son los que van a abastecer a la persona mayor. Entonces, cuando salga... Vamos por partes, es decir, exacto, esa persona que cuida a ese mayor, usted le aconseja que se quede con él el tiempo que sea
que hay que hacer la cuarentena o el tiempo que sea, que hay que aislarse, como le están diciendo a uno, quédese en su casa, ¿para qué salir si no lo necesita? Y que solo salga por medidas muy estrictas. ¿Es mejor que se quede siempre con esa persona? Sí, claro, yo no estoy diciendo que dejen a las personas mayores solas, aisladas en sus casas, de ninguna manera. Es que esta es una responsabilidad de todos. De nada sirve que una persona mayor de 90 años se quede en su casa si su hijo de 60 se va en el Transmilenio, no se lava las manos y genera todo tipo de riesgos para esta persona mayor. ¿Sí? Digamos, la persona cuidadora de la persona mayor también debe tomar unas medidas de responsabilidad que son muy importantes para evitar que la persona mayor contagie este virus, porque puede ser que sí, que la persona más joven tenga menor riesgo de complicaciones y menor riesgo de mortalidad, pero en este momento no es para pensar de manera individual, sino colectiva. Exactamente. Gracias, tengo que hacer otra pausa, ya volvemos.